a iniciar primero pues presentándome, ¿verdad? Mi nombre es Francisco Fernández, como ustedes lo han visto allí, tanto aquí en la presentación que tenemos en la pantalla. Me imagino que también les informaron. Y yo soy doctor en educación, específicamente en innovaciones educativas, ¿sí? Tengo, bueno, otros estudios de posgrado. Soy licenciado en educación mención matemática de la Universidad de los Andes y soy también abogado de la Universidad de los Andes, también la ULA, conocida ULA. Aparte de otros estudios que tengo por allí, estamos acá como facilitador para guiarlos en la asignatura. Esa es mi labor. Por medio del grupo que crea la universidad, allí aparece mi número de teléfono directo. De por sí, pues está la orden. Si necesitan comunicarse en cualquier momento vía WhatsApp, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Yo suelo responder rápidamente, pero en algunas oportunidades pues no tengo cobertura o estamos en alguna actividad en la que no puedo, entonces pues me esperan un poquitico y ténganlo por seguro que les voy a dar respuesta si necesitan. Igual por la plataforma, igual por el correo si así lo desean. Por la vía que consideren, yo estaré al pendiente para estarlos allí guiando en ese proceso del aprendizaje. Quisiera que ustedes, sí, comenzando por, según el orden que tengo aquí, por Gladys y siguiendo por María y finalmente con Jané, me hicieron un breve resumen, sí, sus nombres, apellidos, dónde residen actualmente, bueno, algo breve de sus estudios y cuál es su estudio, cuál es su tema doctoral, por llamarlo así, o su línea de investigación como tal. Entonces, Gladys, comenzamos contigo, ¿te parece? Buenas tardes, profe. Pues, mi nombre es Gladys Clema. Soy profesora de educación preescolar. Me gradué en la UPEL de Monagas. Y mi maestría en psicopedagogía la hice en el IEXI. Y pues, profe, aún no estamos empezando el doctorado y no tenemos como tal un tema de investigación, sino que pues estamos iniciando y conociendo cada una de las asignaturas y pues esta sería nuestra tercera asignatura que vemos hasta ahora. Bien, bien. ¿Y dónde estás? ¿En Venezuela? Sí, profe, vivo acá en San Cristóbal. Ah, ok. Gracias. Continuamos contigo, María. Bueno, muy buenos días, profesor. Buenos días, compañeras. Buenos días. Eh, Mi nombre es María Narcisa Cortés Montaño. Soy de Colombia, del sur de Colombia, Costa Pacífica, un bello municipio que se llama Tumaco, Nariño, departamento de Nariño. Soy administradora de empresas. Hice una especialización en gestión para el desarrollo empresarial. Hice mi maestría en Venezuela, la hice en gerencia financiera y en estos momentos pues estoy pues cursando el doctorado en educación. Actualmente trabajo con la Universidad de La Guajira, que limita ya con Venezuela, con el estado Zulia, y con la Universidad Cooperativa de Colombia. Mi tesis la estoy haciendo, la empecé a hacer sobre la biografía de mi mamá. Mi mamá fue una mujer sabedora en la cultura ancestral o afrocolombiana, así como en la raza indígena, en la cultura, los indígenas, hay la etnia afro.
Hay mujeres sabedoras que saben mucho de las tradiciones y las costumbres pues, de nuestra raza. Mi mamá fue una mujer de esas y pues en honor a ella estoy haciendo mi tesis, una investigación cualitativa. Y eso es todo, profesor. Excelente, María, muchas gracias. Ok. Continuamos con Janet. Muy buenas tardes para todos nuevamente. Doctor Francisco, los compañeros que se anexaron en este momento. Como dice el profe, mi nombre es Janet Moncada Rodríguez. Mi pregrado es contador público. Tengo una especialización en informática y multimedia educativa. Estoy terminando la maestría ya para tesis, para sustentar. Y me estoy desempeñando en una institución en la parte de biblioteca, como de biblioteca. Estoy en el lugar de Colombia, la región Orinoquia, Tame, Arauca. Nosotros somos, pues, tampoco así tan cerca de Venezuela, pero sí, sí, esto nos queda muy cerca de Venezuela, o sea, colindando con Venezuela. Y hasta el momento, pues, no estamos trabajando con la tesis. Hasta ahora, como dice la profe, llevamos la tercera área que estamos viendo, tercera materia. Entonces, hasta el momento no estoy trabajando en la tesis. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Esto que estamos haciendo, ¿no? Revisando las tesis o las posibles tesis, los estudios, em, aparte de conocernos, tienen otro sentido, que es ir revisando cómo puedo enfocar las actividades evaluativas. Siempre a este nivel de doctorado, es interesante que las actividades de origen evaluativo vayan enfocadas en función de sus trabajos, ¿verdad? Para contribuir en la elaboración de esa tesis. Si cada asignatura lleva ese punto, pues ya ustedes van avanzando mucho en su tesis. Por lo que veo, pues aquí va a costar un poquito porque de tres, ya dos, pues no tienen todavía tema, no tienen tema y bueno, pero igual la vamos a ir enfocando. Eh, Comencemos eh, por revisar o por decir que esta asignatura epistemología es, Disculpe, doctor. ajá, Doctor, no me he presentado. ah, caramba, discúlpeme, pero es que no lo tengo aquí ajá, ajá, ah, no, qué pena, no, ajá, eh, bueno, adelante, discúlpame. Tranquilo, doctor. Muy buenas tardes, compañeros de la Universidad de Doctor. Pues es un gusto. Le hablo de aquí de Tame, Arauca, Colombia. Mirando lo de los posibles tesis, pues yo he pensado en enfocarme. Mi nombre es Hermes Javier Matar Jiménez, docente de profesión. 20 años ya llevo al servicio de la docencia aquí en Colombia. Trabajé con comunidades indígenas prácticamente 13 años. Ahorita estoy en un lugar donde pues hay indígenas, colonos y afros. Pues la cuestión es que pues yo mirando como la cuestión de la escritura la escritura y la lectura de los niños en los primeros grados, que es preescolar, primero y segundo, pues me interesa como ese tema de mirar cómo es profundizar esa parte de la escritura y la lectura prácticamente en esos niños, ¿sí? Cómo va a ser de pronto su aprendizaje de la mejor manera. Hay diferentes metodologías, formas didácticas, pero yo quería como hacer una como a nivel particular o a nivel personal. Entonces, esa sería de pronto una de las cosas que yo he querido como mirar y enfocarme en esa parte. Muchísimas gracias, doctor, por el espacio y pues esa es mi pequeña presentación. Muy amable. Muchas gracias, Javier, y me disculpas Bueno, de verdad, pero no te había visto aquí. Tengo a alguien más, a Katy. Katy, ¿estás por allí? Sí, doctor, buenos días, buenas tardes ya aquí en Colombia.
Igualmente acá. Buenas tardes, para Katy. todas las bendiciones. Bueno, me disculpo por haber entrado 15 minutos tarde, pero he alcanzado a escuchar que nos estamos presentando. Mi nombre es Katy Arreboses Maldonado. Eh, Soy estudiante de doctorado en Humanidades con la IESIP. Mi pregrado es en licenciatura en Educación con básica con énfasis en lengua castellana, especialización en Administración para la Informática Educativa. Hice maestría en Educación. En este momento estoy cursando el doctorado. Nosotros pues ya iniciamos trabajo de tesis. La mía está en proceso. Tomamos, por lo menos en mi caso, tomé la tesis, el trabajo de grado de la maestría para hacerle una profundización, porque los resultados que encontramos con el trabajo de grado fueron muy satisfactorios. Los profesores que fueron jurados en ese momento sugirieron que si alguna vez alguien deseaba continuar el estudio de doctorado, sería excelente pues llevar a tesis doctoral eh, nuestro título. Ya Excelente. le digo Ajá. cuál es. Ajá. Un momento, profe. Tómale Estrategia de intervención, el nombre del trabajo. ¿estrategia de qué? Estrategia de intervención para el mejoramiento de la comprensión inferencial de textos narrativos en estudiantes de la básica primaria, específicamente cuarto y quinto, porque los niños de primero usted sabe que están en proceso de iniciación. Cuarto y quinto. Nosotros tomamos como referencia 7 pasos del Ministerio de Educación, pero que hemos notado que algunas personas, algunos docentes aplican un paso, 2 pasos, pero no el proceso como tal. Y queremos hacerlo de acuerdo a nuestra experiencia, o quiero hacerlo como tesis doctoral. Hay que nutrirlo con teóricos, eh, hacerlo más fuerte. Una cartilla en ese momento y me gustaría, pues en homenaje a mis compañeras, que esa cartilla pudiera ser publicada alguna vez porque fue exitosa en el trabajo de maestría. Muy bien, Katy. La pregunta es, ¿estás en Venezuela? En Colombia, En Colombia. Magdalena, el retén Magdalena. Magdalena. Muy bien. ¿Alguien más tengo conectado? ¿Nuevo? No. Buenos días, doctor. A Jocelyn. Ajá. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Jocelyn Cárdenas. Soy licenciada en educación preescolar. La maestría la realicé en la Universidad Bicentenaria de Aragua en planificación educativa. Tengo 11 años trabajando en mi carrera y actualmente trabajo en una escuela y también en un colegio, en una escuela estatal y en un colegio y me encuentro en San Cristóbal. Aún no tengo título a mi trabajo, la tesis. Ok, muy bien, Jocelyn. Entonces tenemos dos personas de San Cristóbal, tres de Colombia por acá, cuatro de Colombia. Creo que no tenemos a ninguno más que se haya conectado. Somos seis. No, no hay nadie más. Aquí no veo a nadie más. Bien, entonces les repito rápidamente a los que se conectaron. Mi número telefónico está allí en el grupo que creó la universidad. Por allí, si necesitan algo, pues algún asesoramiento sobre la asignatura, sobre las evaluaciones, pues me pueden escribir sin ningún problema, por la plataforma también y vía correo electrónico. Y les estaré respondiendo, como les dije, suelo responder rápidamente, pero a veces estamos ocupados, como en este momento, que estamos en una clase, pues quien me escriba en estos momentos, pues le respondo al finalizar. Em, Estamos, como le decía, iniciando una asignatura que se llama epistemología. Esa
asignatura tiene bastante fuerza, bastante peso, bastante relevancia en la construcción de su tesis doctoral. A veces esta asignatura pues se toma muy alegremente, por decirlo de alguna manera, y realmente es la que nos lleva, la que nos fundamenta esa tesis doctoral. No sé si han escuchado de repente en la parte de la maestría, pero si no lo han hecho, sí lo van a escuchar a nivel de doctorado, donde hablan que hay que fundamentar la parte axiológica, ontológica, epistemológica en el planteamiento del problema de la tesis doctoral. Recuerden que la tesis doctoral está a otro nivel. De por sí, lo único que se llama tesis es la doctoral. A otros niveles se llama trabajo de grado o trabajo especial de grado. Entonces es importante decir estas cosas antes de iniciar la asignatura. Revisar bien, sobre todo el capítulo o la unidad 2. La vamos a centrar mucho en la parte metodológica de la metodología. En otras carreras como derecho, pues se centra más a la parte del derecho como tal. Entonces vamos a iniciar, ok, con la epistemología, la unidad 1, origen y fundamentos. Otra cosita que es importante antes de comenzar, porque si se nos va el tiempo, entonces tenemos que concluir a la hora indicada para que ustedes puedan ver la otra asignatura. Eh, las evaluaciones. Sí, las evaluaciones, Dios mediante, estarán en la página la semana próxima, entre lunes y martes. Sí, por lo menos el plan de evaluación como tal. Es importante, muy importante, que revisen y lean con detenimiento ese plan de evaluación. Yo regularmente también envío el instrumento mediante el cual voy a evaluar. Entonces, es importante revisar esos dos documentos, ya que muchas veces no, como que no le hacemos caso al instrumento o a la misma planificación, y cuando obtenemos los resultados de esa evaluación, entonces aparece que se va a evaluar, por decir algo, un ítem o un indicador, la pertinencia o la originalidad, por decir algo. Entonces resulta que falta allí eso para evaluarlo y no lo puedo evaluar. O de repente tiene que ver con un video y el video se va a evaluar los efectos que le coloquen al video. Entonces no le colocaron ningún efecto, pues no se puede evaluar. Y así por el estilo. Entonces revisar allí qué me van a evaluar de manera tal de buscar cumplir con todas esas expectativas para obtener el máximo de calificación. Sin embargo, pues estamos planificados en 3 evaluaciones. Pero yo pienso hacer otras evaluaciones adicionales, las cuales lo que van es a sumar. Me explico. Tienen 3 evaluaciones que valen un 100%, pero colocar otras lecturas importantes que van a ser evaluadas de manera tal que ustedes participen allí y vayan sumando algunos puntos que se le van a acreditar a esas 3 evaluaciones, ¿sí? Si alguno de ustedes, pues bueno, hace las evaluaciones excelente, que esperamos que así sea, y alcanzan el 100%, pues bueno, pero de no ser así, esos puntos adicionales pues van a ir sumando y a lo mejor lo van a hacer subir esa calificación. Aparte de eso, pues vamos a tener alguna formativa que nos permita eh, reafirmar ese conocimiento, ¿no? Entre todos. Recuerden que aquí todos somos profesionales y tenemos las capacidades para revisar todas estas cositas. Entonces, revisen bien ese plan. Y si tienen dudas, pregunten acerca de las dudas. Al final o luego hacemos un debate si ustedes prefieren que les vaya abriendo poco a poco las actividades o si prefieren las abrimos todas y ustedes las van
revisando y las va montando a la medida de sus posibilidades y del tiempo que tenga. Bueno, dicho esto, vamos a iniciar con la parte de epistemología como tal. Origen y fundamentos de la epistemología. Ok, caramba, aquí se me fue algo, pero bueno, vamos a revisar aquí. Primero vamos a hablar de lo que es la epistemología. Y la epistemología es una palabra compuesta que etimológicamente eh, se divide en epísteme y logos. Ese epísteme significa conocimiento y logos nos habla del estudio, de la teoría o de la razón. Por tal motivo, la epistemología la entendemos como el estudio del conocimiento. Antes de revisar las otras vertientes que tenemos allí, vamos a centrarnos en este cuadro, la epistemología como estudio del conocimiento. Algunos autores manifiestan que epistemología es igual o son sinónimos a la nociología. Dicen que hablar de epistemología lo mismo hablar que de nociología. Esto obedece a que la nociología, al igual que la epistemología, está compuesta de dos, vamos a mover esto un poquito para acá, de dos vocábulos. El uno es la gnosis, que significa facultad de conocer, y el otro es logos, de logía, que como ya lo vimos, es el estudio, la teoría o la razón. Entonces, la facultad de conocer o conocimiento, con el estudio, caemos en el mismo plano que la epistemología. Sería el estudio del conocimiento. Como les dije anteriormente, algunos autores afirman que esto es de esa manera y lo van a conseguir por allí. Sin embargo, otros autores le quitan esa igualdad, ese sinónimo, y parten de que la nociología está por encima de la epistemología, es decir, que la epistemología es una parte real de esa nociología. Y esto obedece a que la nociología es un conocimiento o estudia el conocimiento humano en general, completo, ¿sí? Tomando en cuenta el origen, el alcance y la naturaleza del mismo. Vamos a mover este aparato por acá. Entonces es un conocimiento humano en general, como les decía anteriormente, y estudia el origen, el alcance y la naturaleza del conocimiento completo. Mientras que la epistemología es un tipo específico del conocimiento, es decir, es una parte de ese conocimiento humano, no es el todo como tal. Entonces allí pues se centra una gran diferencia, el todo y la parte. Este tipo de conocimiento que estudia la epistemología es el conocimiento científico. Otros autores también dicen que hay una filosofía de la ciencia como tal. En este contexto, el conocimiento científico se plantea algunas interrogantes, preguntas, como ¿qué es y por qué no es ciencia? ¿Qué caracteriza la ciencia? ¿Qué es el método científico? ¿Cuáles son sus límites? Podríamos seguir con algunas interrogantes, pero creo que con estas son suficientes. Hay otras interrogantes más allí, ¿sí? Vamos a tomarnos un minuto para escuchar este video que tiene un minuto, como le digo, o como dice allí el autor, un minuto más, que nos precisa eh, las cosas que estamos hablando, ¿sí? Y donde vamos a revisar lo que este señor dice que es la epistemología y la nociología. Caramba. ¿Qué es la epistemología? En un minuto y pico.
La palabra epistemología procede de los términos griegos episteme, conocimiento, y logos, razón, significado. Por tanto, epistemología sería algo así como el estudio del conocimiento. A la epistemología se la llama también gnoseología o teoría del conocimiento, teniendo en cuenta que la verdad es la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente, es decir, la adecuación de nuestro conocimiento a la realidad conocida. Comprender la capacidad y el funcionamiento de nuestro conocimiento no deja de ser una forma de iluminar la verdad, es decir, de filosofar. Por eso podemos decir que la epistemología es la rama de la filosofía que estudia los límites del conocimiento, sus fundamentos y su metodología. Mientras que la ontología atiende a los entes, a las cosas que hay, la epistemología se fija en el modo de conocer esos entes. Preguntas como ¿qué puedo conocer?, ¿dónde se genera el conocimiento?, ¿qué tipo de conocimiento corresponde a una determinada área del saber?, forman parte de esta ciencia. Así, por ejemplo, Kant se planteaba cuestiones epistemológicas cuando se preguntaba por cómo es posible la matemática y la física o si era posible la metafísica. ¡En 1 minuto y pico! Entonces, llevando a cabo todo lo que hablamos de la epistemología, terminamos definiendo que la epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar el límite del conocimiento, sus fundamentos y su metodología como tal. Por otro lado, podemos decir que es o se comporta como una actividad intelectual que reflexiona al mismo tiempo con la naturaleza de la ciencia y el carácter de los supuestos que allí aparece. Finalmente, caramba, aquí tengo, es que no, la epistemología se encarga de estudiar, evaluar, criticar los problemas cognitivos y científicos del método científico. Epistemología es cuestionarse, revisar, preguntarse, no quedarse allí con lo que se dice o lo que se nos da. El conocimiento lo podemos ver inicialmente en dos vertientes. Uno, el conocimiento como la creencia y el otro como la verdad. Ya, déjeme ver si la muchacha me aumenta el tiempo. Ya va. No, no están por allí. Se me complicó. Bueno, la creencia y la verdad. Vamos a definir rápidamente lo que es la creencia. Y tenemos que la creencia, pues, como lo dice allí, es una idea o pensamiento que se asume como verdadero, mientras que la verdad es una creencia verdadera justificada. Una creencia sin intención de meternos con otras cosas es, por ejemplo, eh, las creencias que tenemos espirituales, ¿no? O la creencia en Dios. Simple y llanamente, eso es una creencia. Nosotros creemos y ya. El conocimiento lo podemos dividir en la creencia y en verdad. Hay dos tipos de conocimiento desde esta perspectiva. Uno es la idea o el pensamiento que se asume como verdadero y el otro es la creencia verdadera justificada. Les decía también que, bueno, por hacer un ejemplo, una creencia es, nosotros creemos en Dios y no pedimos, pues, o no buscamos dónde está, aquí está, mírenlo aquí, se lo presento, no, simplemente creemos en Él, ¿verdad? Y una creencia verdadera, por ejemplo, podemos decir que si soltamos un objeto, va a caer producto de la gravedad, de la atracción que ejerce la Tierra sobre el objeto, y eso lo podemos comprobar. Habría muchos más, pero ese es el ejemplo, ¿verdad? Eh, Vamos a revisar algunas diferencias entre lo que son las creencias y el conocimiento como tal. Y aquí aparece, por ejemplo, la creencia no es demostrable, ya lo dije. Creemos sencillamente en eso, sin necesidad de que nadie nos demuestre que existe o no existe esa situación. Mientras que la verdad se puede demostrar. La creencia hace referencia a suposiciones de ideologías como tal. El conocimiento se refiere a proposiciones fácticas y el entendimiento. No requiere una condición de verdad la creencia, mientras que la verdad sí debe satisfacer esa condición. Eh,
La creencia está basada en un juicio de evaluación, mientras que la verdad está basada en un hecho objetivo. Fíjese que ahora dice que la creencia no se puede evaluar y arriba dice que basado en un juicio de evaluación. Bueno, fíjese que una cosa es que se puede evaluar y otra cosa es cuando se emite un juicio como tal, ¿sí? Es un juicio de evaluación que emite alguien. Sin embargo, no es posible evaluarlo como tal, para que no vayamos a crear confusión con esas dos partes, ¿no? Mientras que la verdad puede ser evaluado o juzgado como tal. Y las creencias son influenciadas por experiencias personales o fuentes culturales e institucionales, mientras que la verdad es algo verídico que se puede probar sin una influencia externa. Es decir, esa columna de verdad es lo que llamamos el conocimiento como tal, el que no, aunque el conocimiento puede ser una creencia, pero este conocimiento es el conocimiento científico, esa verdad la que nosotros buscamos y demostramos y a donde tenemos que ir encaminando nuestros trabajos de tesis doctoral. Hago un paréntesis para decirle entiendo que están comenzando, que es la tercera asignatura, pero no se vayan a dejar quedar con ese trabajo doctoral porque pues la tesis doctoral tiene un poquito más de trabajo, son cosas que son fáciles de hacer si las vamos haciendo con tiempo, pero a veces las dejamos de último y pues bueno, se complican un poco las cosas. Usted sabe que cuando dejamos para último se complican las cosas. Vamos a seguir con el conocimiento, pero en este momento vamos a diferenciar entre un conocimiento vulgar y el conocimiento científico como tal. Y para el conocimiento vulgar vamos a decir que se trata de explicar las cualidades del mundo en el que vivimos mediante la percepción de los sentidos, es decir, de una forma superficial. Más está decirlo, pues que no comprobada ni científica, ¿no? El conocimiento vulgar tiene que ver mucho con las experiencias y lo que vivimos por allí, ¿no? Pero el conocimiento científico ya se fundamenta en hechos comprobables, que por lo tanto se puede contrastar, explicar una determinada teoría. Ah, caramba, se me fue. Disculpe, pero es que no tengo un mouse ahorita y de la ciencia. Este tipo de conocimiento está generalmente recogido a través del método científico. De allí el método científico que tenemos nosotros que abordar para generar y para crear conocimiento. El título de doctor precisamente nos lleva a eso, a investigar, a generar y a crear conocimiento como tal. Revisando el conocimiento vulgar, vamos a revisar em, ciertas características de ese conocimiento. Y se dice que es subjetivo. Bueno, allí está la explicación, ¿no? Depende de la persona que lo adquiere y de la propia experiencia. Es lo que esa persona vivió, revisó en ese momento, es subjetivo. A lo mejor otra tiene ese tipo de conocimiento y lo ve desde otro punto de vista. Es infundado, basado en supuestos y creencias aceptadas por razones de autoridad, experiencias o de fe, sin un racionamiento que tiene o que sustente su veracidad. Fíjese que ya este conocimiento vulgar pues ya tiene que ver con creencias, con lo que estábamos viendo anteriormente o revisando anteriormente como tal. Es espontáneo, porque se adquiere sin aplicar métodos y sin haberlo buscado de manera sistemática. Ocurre, simplemente ocurre. Es inverificable. Se apoya en supuestos y creencias no comprobables. Ya vimos lo que es una creencia. Es falible. Es una especulación aceptada hasta un momento dado que puede ser cuestionada por otra, pero sin respaldo científico. Es impreciso, no es preciso. Sus definiciones y descripciones son vagas e inexactas. Eso producto, pues, que no tiene un sustento científico. Es cuasi transferible. Si bien las experiencias personales no se pueden transferir, algunos conocimientos se transmiten por tradición, pero sin una crítica expresa de su origen. Y es singular. Es un conocimiento parcial que no se puede conducir a explicaciones generales, como se lo decía cuando hablé de subjetivo.
es particular de cada quien. A veces dos, tres o más personas viven la misma situación, adquieren ese conocimiento, pero en formas diferentes y con perspectivas diferentes. Es impredictivo. Por ser infundado, espontáneo y singular, no puede predecir los hechos no observados todavía. Cuando hacemos científico, ya vamos a revisar que podemos pensar o teorizar, ¿sí? Sobre lo que puede ocurrir. En cuanto al conocimiento científico, vamos también a particularizar y decimos que es fáctico. Pues trata sobre los fenómenos y los hechos de la realidad como tal. Empírica, pero los hechos de la realidad, ¿sí? Y trasciende de los hechos y descarta hechos que producen nuevas y las explica. Es analítico, porque mediante la investigación pues se abordan los problemas circunscritos y tratan de descomponer todos esos elementos que allí aparecen para dar una respuesta. Es claro y preciso, porque sus problemas son distintos, sus resultados son claros, pues define conceptos, miden, registran los fenómenos. Comunicable, es decir, no es inefable, sino expresable. Como dice allí, no es privado, sino público. Privado porque es particular. Aquí no, aquí puede ser aplicado a, a más situaciones. Es verificable, en el sentido de comprobable empíricamente por cuanto sus afirmaciones deben aprobar el examen de las experiencias como tal. Utiliza un método, ¿verdad? Y por lo tanto no es errática, sino plantea, utiliza procedimientos para llegar a un determinado fin. Es un modo de hacer u obrar un planteamiento utilizando una metodología científica. Sistemático, bueno, porque es sistemático, organizado en búsqueda de ciertos resultados. Busca construir sistemas coherentes, incluye el conocimiento, tanto parcial como general, y buscando saberes para constituir ideas concretas como tal. Es general, ya que mediante la ciencia pues ubica los hechos singulares en categorías generales, las enunciadas en sistemas más amplias. Y es explicativo. Creo que está allí muy claro, pero bueno, en este sentido de que los mismos se conforman por no describir cómo es el mundo, sino cómo intenta dar cuenta de las razones por las cuales los fenómenos empíricos se comportan de la forma en que los rodean. Es importante aquí, en este pedacito, revisar que van a escuchar o han escuchado el ser y el deber ser. Entonces, cuando dice que no trata de explicar cómo es el mundo, porque debe ser así, que es el deber ser. Los estudiantes deberían estudiar y aprobar. Ese es el deber ser, pero ¿cuál es el ser? Se descuidan, no estudian. Los que son docentes, pues saben cómo es la situación de este ejemplo que estoy colocando, ¿no? Y así muchas situaciones. Vamos a revisar aquí, porque creo que si no les quito esto, no ven allí eh, la parte que sigue de la presentación. Ok, aquí creo que sí lo ven. Dice que es predictivo. El conocimiento científico, por ser racional, sistemático, transciende los hechos conocidos y puede predecir hechos no observados todavía. Por eso es que a veces decimos, bueno, queremos llegar allí, pensamos que puede ocurrir esto, pero para eso hacemos la investigación, para ver si eso ocurre o no. Es racional. La ciencia utiliza la razón como arma esencial para llegar a sus resultados. De allí que para llegar al conocimiento científico se trabaja siempre con conceptos, juicios y razonamiento. Estas son cosas ya más de teoría, pero importantes revisarlas, mirarlas, porque, bueno, nos dan allí, quedan también como unas diferencias, pues, entre uno y otro. Y vamos a concluir con los problemas de la epistemología como tal. La epistemología, bueno, según algunos autores, presenta 5 problemas. Hay otros que
aluden que presenta más y otros que aluden que presenta menos, pero aquí creo que se engloba más o menos ese tipo de problemas. Y el primero es la demarcación científica, que tiene que ver eh, con los paradigmas que existen para hacer eh, investigación, ¿no? Tenemos tres paradigmas, comenzando por el sociocrítico, siguiendo por el fenomenológico y terminando por el positivista. Regularmente, pues se dicen al contrario, pero lo revisamos allí. Entonces, esa demarcación científica, pues a veces lo positivista dice que lo fenomenológico, hermenéutico no, funciona por una y otra razón que vamos a ver más adelante, y los de la fenomenología hermenéutica dicen pues que no funciona el positivismo por otras razones. Entonces, eso genera un problema. Y así el sociocrítico. Vamos a revisar la próxima clase sobre los paradigmas, que es muy importante que ustedes se ubiquen bien en un paradigma y cuál es el método que utiliza ese paradigma. El crecimiento de la ciencia, allí lo dice, la ciencia está en continuo crecimiento y a veces cuando estamos realizando una investigación, bueno, ocurren ciertas situaciones nuevas que nos llaman por allí. El problema de validez del conocimiento científico que tiene que ver mucho con la primera parte que es la demarcación científica, ¿sí? ¿Cuál es la validez que le da uno u otro de los paradigmas a ese conocimiento? El mismo problema del método, la lógica de investigación científica, cómo vamos a investigar. Y los supuestos ontológicos, axiológicos, fenomenológicos, bueno, allí no aparece, pero son todos esos epistemológicos y éticos de la actividad científica que comparten los miembros de las comunidades científicas, ¿sí? Vamos a ver cómo resolvemos el problema del audio, si no se los voy a dejar allá en la página para que revisen el video que no pudieron escuchar, que tiene que ver la epistemología en un minuto, y hay otro video que se llama la ontología en un minuto, que quería que también lo vieran hoy porque es importante revisar eso, que les va a ayudar a construir el primer capítulo de su tesis doctoral. Bueno, creo que lo vamos a dejar hasta allí porque los videos no los pudimos ver. Como les acabo de decir, revisen la semana siguiente todo lo que tiene que ver con las evaluaciones que vamos a presentar, las actividades que vamos a enviar, y cualquier duda que tenga, pues por favor me lo hacen saber. Eh, los escucho si tienen algo que decir. Profe, quisiera preguntar, ¿va a dejar alguna actividad o responsabilidad para esta semana? El día de hoy no, porque estamos esperando, ya la página está abierta, ya hemos venido trabajando en la página, pero no tengo los estudiantes inscritos. Entonces, quiero dejarles el día lunes a mucho el martes las actividades que vamos a hacer, ¿sí? Pero van a tener el tiempo suficiente para que las realicen. Mi profe, ¿cuántos encuentros tenemos con su merced? Mi profe, qué pena. Van a ser tres. Sincrónicos, claro. Ajá, síncronos van a ser tres encuentros, ¿sí? El día de hoy, en 15 días y 15 días después de esa fecha, los síncronos. Y yo les haré llegar algunas actividades asíncronas también, algún video que me parezca importante, interesante, a lo mejor algún video que yo haya realizado también, porque esta es una asignatura que tiene mucha información, y bueno, pues a veces es difícil en estos encuentros decirla toda. Fíjese que esta presentación me tuvo que prácticamente pasarla rapidito, corriendito, como quien dice, para poder salir con el tiempo, ¿no? Gracias, mi profe. Para servir. Muchas gracias, profe. Muy bien. Javier, ¿tienes algo que acotar? ¿Cómo está, profe? No, bien, bien, Es bien. muy interesante la clase, profe, porque realmente uno muchas veces no tiene de pronto ese norte para uno enfocarse en la tesis. Y la tesis es algo muy fundamental para nosotros. Y pienso de que la epistemología, así como tú lo estás planteando,
nos marca como la verdad de las cosas y no supuestos, ¿sí? Porque uno muchas veces se va por supuestos y esos supuestos no implican nada, ¿sí? Muchísimas gracias, profe, por esos aportes y sí le recomendaría la cuestión de los videos. No sé, tú dices que lo deja como en la página, no sé cómo sería ahí esa cuestión de los videos. Muchísimas gracias, profe. Muy bien, Javier, sí, gracias a usted. Sí, sí, los videos los voy a dejar allí en el aula, pues, ¿no? Cuando yo hablo de la página es el aula, ¿no? El aula que utilizamos para hacer todas las actividades allí. Allí van a quedar para que los revisen. De todas maneras, esos videos están en YouTube, pero pues yo los dejo allí para que ustedes los vean rápidamente. Que quería con este primer video que vieran cuál es la postura que manifiesta allí la persona que hizo el video y lo que estábamos nosotros revisando aquí en la clase, ¿no? Eh, Algunas cosas son contradictorias con lo que nosotros hablamos y otras cosas son eh, iguales o tienen que ver con lo que nosotros hablamos, ¿no? Y la parte ontológica, porque la parte ontológica, pues, es la parte del ser, pero el ser como como persona, no como el ser que les expliqué anteriormente, porque una cosa es el ser y el deber ser, y otra cosa es el ser como persona, y que debe estar presente allí. Y eso nos va a facilitar de verdad mucho la construcción de ese planteamiento del problema que a veces se convierte pues en un problema, pero no en un planteamiento del problema, sino en un problema para nosotros que lo estamos elaborando, porque pues muchos autores nos dan una estructura que elaboren así, asado, pero si sabemos lo que realmente tiene que llevar un planteamiento del problema, pues se nos va a hacer más fácil. Y vamos a esperar que en el próximo encuentro vamos a hablar más de eso, ¿sí? Sobre la parte de que tiene que ver con la investigación científica, con el método científico y bueno, con todo esto que es las tesis de grado, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, un placer haber compartido el día de hoy con ustedes y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, profe. Muchas Igualmente, gracias. bendiciones para todos.